¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. Hoy toca analizar un nuevo fichaje, una nueva llegada del Cádiz Club de Fútbol, una llegada ilusionante, una llegada que ha causado en redes sociales al menos unanimidad en el cadismo porque todo el mundo coincide en que Youssef Diarra es un futbolista muy pero que muy aprovechable en esta segunda división y que yo creo que va a dar un rendimiento muy positivo en la entidad amarilla. Lo cierto es que cuando parecía que el Cádiz se centraba plenamente en el apartado de salidas, que sigo pensando que es la mayor prioridad que tiene la dirección deportiva amarilla, se ha metido de lleno en la puja por un futbolista que parecía que se iba a marchar al Albacete, que lo tenía muy bien encaminado el traspaso de Youssef Diarra, pero esa operación del Albacete sin vender a Ricky al Deportivo, ahí el Cádiz detectó, olió la sangre el Cádiz y se metió de lleno en la pelea, subió la oferta y convenció de lleno a la gente del futbolista y a Youssef Diarra, y por supuesto también hubo acuerdo entre clubes, entre el Tenerife y el Cádiz, para oficializar el traspaso de Youssef Diarra, un futbolista que yo creo que con esta llegada el Cádiz cierra el centro del campo, pero es que firma a un futbolista que ahora vamos a analizar muy pero que muy interesante. Nos metemos ya de lleno a analizar la nueva incorporación del Cádiz, a Youssef Diarra, y para ello evidentemente me voy a apoyar en el hilo que he publicado en Twitter, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis con cortes también de vídeo de jugadas de Youssef Diarra para que tengáis un mayor conocimiento de la nueva incorporación del Cádiz. Youssef Diarra, mejor conocido como Youssef Diarra, nació en Bamako, en Mali, tiene 26 años, centrocampista, aunque puede actuar perfectamente de media punta. Ahora veremos cuál es su posición favorita en el campo. 1,74 de altura, diestro, con un valor de mercado según Transfermarkt de 1 millón de euros y que el Cádiz, según cifras que apuntaban los compañeros de Deportes Cope Tenerife, se lo había llevado por unos 700.000 euros y el Tenerife además se guardaría un 20% en caso de una futura venta. Y además el Cádiz debería viajar a la isla de Tenerife la próxima temporada. Mirando la trayectoria del futbolista me ha gustado mucho analizar y ver cómo se ha desarrollado a nivel personal y a nivel profesional este futbolista, Youssef Diarra, un futbolista que con 8 años, cuando era muy pero que muy pequeño, emigró desde Mali hasta Lleida junto a su familia. Allí su familia pues trabajaba en una granja y durante su infancia, pues al ser un apasionado del fútbol, jugó en distintos equipos de la zona. En 2016 finalmente pues recaló en el Chantrea Navarro de tercera división, club convenido del Athletic de Bilbao. Aquí ya empezaba Youssef Diarra pues a tener esa cercanía, por así decirlo, con el Athletic Club. A punto de cumplir los 18 años, Diarra ya entró de lleno en la órbita del Athletic Club. En 2017 su vida deportiva cambiaría radicalmente tras superar unas pruebas en Lezama. Destacó mucho y el Athletic pues no se lo pensó dos veces y firmó a Diarra para el Club Deportivo Baskonia, un equipo que está dentro de la estructura de filiales del Athletic Club, que ya sabéis la política de fichajes que tiene este club, una política prácticamente única en el mundo y que le ha dado grandísimos talentos y así está el Athletic. Del Baskonia dio el salto ya al Bilbao Athletic, al B, al filial del Athletic Club de Bilbao, donde en 63 partidos, 2 temporadas estuvo en el filial, fue bastante importante. La verdad que Youssef Diarra al principio no era un centrocampista ni un mediapunta, sino que actuaba, he estado mirando, mucho de extremo. Por ello tenía bastante gol en cada temporada. Cuando era mucho más joven anotaba bastantes goles por temporada. En el filial del Athletic pues tenía a su alrededor en el vestuario a jugadores como Nico Williams, como Jesús Areso, Beñat Prados, Aitor Paredes, una serie de futbolistas que a día de hoy, el caso de Nico Williams es una estrella del fútbol, pero Beñat Prados, Jesús Areso y Aitor Paredes, pues la verdad que son grandísimos futbolistas de primera división. Del Bilbao Athletic pasó al Córdoba Club de Fútbol. En la primera temporada, Youssef Diarra la verdad que se ganó el corazón de todos los cordobesistas. Hizo números muy buenos y su presencia en el campo ya hacía notar que era un futbolista distinto. Pero es que en su segunda temporada el cuadro blanquiverde logró el ascenso a segunda división. El gran artífice del crecimiento de Youssef Diarra fue Iván Ania, un entrenador, un técnico
espectacular, que ha hecho un temporadón en el Córdoba. Veremos a ver qué tal el Córdoba este año, pero Iván Ania fue el entrenador que impulsó y que elevó el nivel y el techo competitivo a Youssef Diarra, y por ello en Córdoba se le tiene un cariño especial a este futbolista. Vamos con la más reciente actualidad del jugador. Después del Córdoba, el Tenerife se adelantó y convenció al futbolista de su proyecto en segunda división, que es cierto que ya había subido con el Córdoba, pero un equipo como el Tenerife, ¿no?, más asentado en la categoría, pues le ofrecería mejores condiciones, y Youssef Diarra aceptó. En el Tenerife, en este último año, pues pese a ser un proyecto que ha fracasado porque el equipo descendió, es que Youssef Diarra ha sido probablemente el mejor futbolista que ha tenido el Tenerife. Leyendo a periodistas de allí, todos te lo dicen, que era un futbolista distinto, un futbolista que fue clave tanto con Pepe Mel a principios de temporada como con Álvaro Cervera, que le conocemos bien aquí. Además, es un futbolista que, fijaros si ha sido clave, que es que ha disputado todos los partidos de la temporada, 39 de ellos como titulares. Una auténtica barbaridad el estado físico del futbolista y sobre todo la importancia que tiene en el equipo para ser un fijo en los esquemas no de un entrenador, sino de ambos entrenadores. Y evidentemente, viendo el rendimiento de Diarra, el maliense no se iba a quedar en Primera Federación porque tenía a muchos pretendientes detrás. Insisto en lo de antes, el Albacete parecía el mejor posicionado hace un par de días, hace 2 o 3 días, para hacerse con los servicios de Diarra. Incluso se hablaba ya de un principio de acuerdo, lo apuntaba Manoj Dahwani, el jefe de deportes de la cadena SER en Tenerife, pero ahí la dirección deportiva del Cádiz se metió de lleno en la operación, convenció al futbolista, convenció a la gente, y aquí pues juega un papel muy importante Juan Cala, porque el periodista Francisco Jiménez, Preludio en Twitter, comentaba que fue clave en el convencimiento de el Cádiz a Youssef Diarra la figura de Juan Cala, que viajó hasta Tenerife para reunirse personalmente con el jugador y convencerle del proyecto amarillo para esta 2025-2026. He leído a muchos de vosotros en Twitter comentar si Youssef Diarra sustituiría o reemplazaría a Moussa Diakité, y la respuesta es clara y tajante: en absoluto. Diarra no es un perfil de pivote defensivo. Puede defender porque tiene piernas, tiene mucho músculo, abarca mucho campo, es un futbolista muy trabajador, pero ni mucho menos es un pivote posicional que vaya a sustituir a Moussa Diakité. Sabemos que Moussa Diakité es clave para Gaizka Garitano. Además, esa posición limitaría mucho su magnífica capacidad que tiene el maliense para asociarse con sus compañeros y sus apariciones en el área desde segunda línea. Si nos fijamos en su mapa de calor, que lo muestro ahora mismo aquí en pantalla, suele abarcar mayormente la posición del 8 o del 10. Lo que os decía antes, es un centrocampista que puede actuar en el centro del campo, pero que permanentemente busca el área, busca zona de 3/4, busca llegar al área desde segunda línea. Y de verdad que si os veis el hilo que he publicado en Twitter, porque es que aquí no puedo publicar vídeos por temas de copyright, lo lamento mucho, pero si veis los vídeos, y en YouTube, que también están colgados bastantes vídeos de goles del futbolista, veréis cómo constantemente busca y detecta de manera perfecta los espacios de la defensa rival para colarse dentro del área, sorprender a la defensa contraria y generar situaciones de peligro como mínimo. Y a partir de ahí, pues o asiste o marca. Por si alguno quiere saber las estadísticas de esta temporada en el Tenerife de Youssef Diarra: 42 partidos disputados, 39 de ellos como titular, como he dicho antes, clave para el Tenerife, 5 goles anotados y 3 asistencias, que la verdad, para ser mediocentro, son números muy buenos, ¿no? Pero además de estas buenas estadísticas, no es un futbolista que solo haya que mirar por eso, ¿no? Y que quedarnos solo con sus estadísticas, sino es todo lo que aporta en el terreno de juego, un futbolista de hacer muchos kilómetros en el campo y que ofensivamente es que aporta un plus a sus compañeros, a su equipo, brutal. Y sin descuidar el trabajo defensivo, que vuelvo a repetir, que es un futbolista con muchas piernas, de esa frase, ¿no?, que decía yo en mi hilo, futbolista con patas. Lo que le gusta decir a Gaizka Garitano de Moussa Diakité, yo creo que también lo gana
con esta incorporación con Youssouf Diarra. Otra característica de este jugador, que es un futbolista muy dinámico, quizás me vaya a repetir un poco en el vídeo, pero quiero destacar, ¿no?, las virtudes del futbolista y que tengáis un concepto del jugador. Como digo, me encantaría poneros por aquí vídeo, pero el tema de copyright, no quiero que me tumben el canal o que me tumben el vídeo. Pide la pelota constantemente, Youssouf Diarra. Se siente muy cómodo con el balón. Permanentemente busca atacar los espacios para generar superioridad. Hay una jugada en el hilo que he publicado en Twitter que interpreta de maravilla cómo atacar el espacio y cómo se asocia con el compañero. Es que tiene una inteligencia brutal dentro del terreno de juego para tirar paredes, para aguantar la pelota cuando hay que hacerlo. Tiene otra jugada con una conducción desde el centro del campo en la que se tira primero un autopase, luego se tira un caño a otro jugador y asiste a su compañero a cantero para que marque un gol. Brutal. Por favor, os pido que miréis la jugada porque es maravillosa. Y la mayor virtud para mí de este jugador es que es un llegador nato. Como digo, desde segunda línea tiene un peligro brutal. Amenaza constante porque además es un futbolista que el juego aéreo, otra de las virtudes de este jugador, me ha sorprendido muchísimo. Pese a su altura, 1,74, si buscáis en internet vídeos y goles de Youssouf Diarra, vais a ver que tanto con el Tenerife en esta última temporada como con el Córdoba tiene muchísimos goles de cabeza. Diría que la mayoría de esos goles que ha marcado en estos últimos años son de cabeza. Tiene un salto brutal, sabe perfectamente mover el cuello para darle ese toque de precisión al balón que hace falta para colocar la pelota, pero es que además tiene un potente cabezazo, porque tiene otro gol, si no me equivoco, ante el Sporting, en el que remata de cabeza desde el segundo palo y la cambia al otro palo prácticamente sin carrerilla, un remate complicadísimo, que de verdad me sorprende por la altura del jugador, 1,74, pero sin embargo en el área los jugadores de su equipo le buscan y además con su inteligencia en el posicionamiento sabe desmarcarse y sabe generarse espacios para luego rematar libre de marca de cabeza y anotar bastantes goles. Otra virtud de Youssouf Diarra, habéis visto lo indiscutible que ha sido tanto en el Córdoba como en el Tenerife y la cantidad brutal de partidos que ha disputado en temporada, que no se ha perdido ninguno, vaya, regularidad y disciplina. Digamos que Youssouf Diarra es un futbolista que todo entrenador quiere tener, un futbolista con garra, con presencia y músculo, como ya he comentado en el centro del campo, pero es que además destaco esto, ¿no? La pasada campaña no se perdió ni un solo partido, 42 encuentros disputados, 39 de ellos como titular. Y evidentemente, desde aquí lo digo ya, anulo cualquier tipo de mufa, tocamos madera para que yo pues no le eche la maldición a Youssouf Diarra y ahora llega al Cádiz y se lesione. No, esperemos que no, por favor, porque es un futbolista, ya digo, que tiene el tanque de gasolina lleno siempre. Y la verdad, tengo mucha ilusión, muchas ganas de ver a este futbolista en el Cádiz Club de Fútbol, de verle ya jugar. Yo creo que la figura de Gaizka Garitano puede potenciar aún más al maliense, porque Garitano le gusta mucho este tipo de mediocentros físicos con patas, insisto, como él ha repetido mucho, pero además este tiene mucha llegada al área y yo creo que es un futbolista que puede complementarse muy bien de lo que pide Gaizka Garitano y de sus compañeros, porque si analizamos el centro del campo del Cádiz, Diakité, Sergio Ortuño, otro futbolista contrastado en la categoría y que me parece un fichajazo para segunda división, una oportunidad de mercado que al Cádiz no se le escapó, Alex Fernández también en la medular, David García, que está creciendo muchísimo en esta pretemporada, Joaquín González, que veremos qué ocurre con el futbolista, porque es cierto que no está entrando mucho en los partidos, ha disputado solo un encuentro. En fin, son jugadores en el centro del campo de mucha calidad los que tiene el Cádiz Club de Fútbol. Para cerrar la incorporación de Youssouf Diarra, si queréis que os dé mi opinión de su llegada, de su fichaje, la verdad que a priori me parece un excelente fichaje. Luego, evidentemente, el verde dictará sentencia, el césped y la temporada será la que ponga al Cádiz en el lugar que le corresponde y el rendimiento de cada futbolista, pues es un mundo, ¿no? Algunos futbolistas rinden mejor, otros peor, como en todos los equipos, pero es que Youssouf Diarra sí es una apuesta que hace ilusión, que genera unanimidad en el cadismo. Es un fichaje de los que de verdad te hace pensar que el Cádiz puede hacer cosas bonitas este año. Quizás esté exagerando, pero
no es solo Yusi Derra, sino es el conjunto de los futbolistas que está armando el Cádiz, el esquema en torno a Suso, Ontiveros, con la llegada de Ortuño, el crecimiento brutal de Moussa Diakité, la llegada de Álvaro García Pascual, que creo que va a aportar savia nueva, Alfred Caicedo también, la compra en propiedad de Bojan Kovačević. Es decir, el Cádiz tiene ahora mismo, yo creo, un esqueleto, un esquema, una columna vertebral, mejor dicho, que yo creo que es de bastantes garantías. Para finalizar, la incorporación de Yusi Derra, si creo que es de mi opinión, la verdad que me parece un fichaje a priori excelente. Futbolista que ha demostrado ya, sí, una temporada solo, pero en esa temporada ha sido un jugador muy destacado en la categoría y sobre todo el contexto que le rodeaba era un Tenerife que estaba descendido pues prácticamente desde diciembre. Cuando Álvaro Cervera llega al Tenerife era casi misión imposible salvar al equipo. Finalmente no lo hizo, aunque mejoró mucho, ¿no? el equipo, y Yusi Diarra también pues dio varios pasos adelante con Álvaro Cervera. Pero es que el contexto que le rodeaba, insisto, era bastante malo y hay que tener en cuenta que un futbolista destaque en un contexto tan negativo, en un contexto en el que ya prácticamente la pasión se ha perdido en el Tenerife y que estaba condenado al descenso, pues oye, hay que valorar, ¿no?, que ese futbolista destacó en un contexto tan malo. Ahora llega a un Cádiz rodeado de futbolistas como Sergio Ortuño, una oportunidad de mercado que me parece fichajazo por parte del Cádiz, cómo se adelantó a otros equipos. En el centro del campo también con Moussa Diakité, el crecimiento que está teniendo es bestial, rodeado de Alex Fernández, David García, que está haciendo una pretemporada buenísima, creciendo muchísimo. Quién sabe si se queda finalmente con ficha del primer equipo. Joaquín González, que es cierto que no está disputando apenas partidos en esta pretemporada. Arriba Suso, Ontiveros, Brian Ocampo, que si él quiere pues puede ser muy diferencial. La verdad que está formando una columna vertebral en el Cádiz ilusionante. Una columna vertebral, un esquema que yo creo que tiene mimbres de sobra ahora mismo el equipo para hacer algo importante en la categoría. Lo digo un poquito con la boca pequeña porque luego pasa lo que pasa. Después la temporada es muy larga, puede pasar mil cosas, habrá que ver rendimiento de cada uno, cómo funciona el colectivo, pero si bien es cierto que creo que faltan aún piezas como en la defensa, quizás algo, en el lateral izquierdo, aunque veremos a ver ese crecimiento de Raúl Pereira en los extremos, sobre todo en el extremo derecho, yo creo que hace falta sí o sí alguien, pero yo creo que la plantilla del Cádiz a día de hoy es una de las plantillas más competitivas de segunda división y estoy plenamente convencido de ello. Magnífica labor de la dirección deportiva del Cádiz, que se adelantó a otros equipos, que apostó fuertemente y que en esta operación yo creo que de verdad se notó ese poder, ¿no?, del Cádiz, el decir, oye, somos una entidad muy grande, si queremos a este futbolista y de verdad apostamos por él, nos lo vamos a llevar. Y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, el demostrar, el dar ese golpe sobre la mesa es muy necesario para generar la ilusión y para creer y subir un poco las expectativas, ¿no? Y creer que se pueden hacer grandes cosas este año. De verdad, chapó por la dirección deportiva del Cádiz porque es muy buen fichaje Yusi Diarra. Y antes de terminar el vídeo, muy brevemente, el Cádiz ha disputado un nuevo amistoso de pretemporada ante el Al-Sadd, equipo que por cierto juega Roberto Firmino, cuando lo he visto en la delantera pugnando balones con Bojan Kovačević, que por cierto le ha ganado bastantes duelos, y Víctor Chus también. Poquita broma, ¿eh? 3-0 ha vencido el Cádiz Club de Fútbol con goles de La Rosa y doblete de Álvaro García Pascual. Otra victoria que suman los de Gaizka Garitano tras esa última victoria 2-1 ante la Unión Deportiva Las Palmas, en un partido en el que la primera parte ha contado con la principal novedad de Javier Ontiveros. De verdad, qué futbolista es Ontiveros, casi que se nos había olvidado, ¿no? Cómo de superior era a sus compañeros y a sus rivales, porque los 20-25 primeros minutos que ha hecho Ontiveros hoy es de un nivel de top mundial, de verdad. Primero asiste a De La Rosa con un tacón previo de García Pascual, muy bueno, por cierto. Cómo ve el espacio, le pega un pase, le mete un pase para dejarlo solo Ontiveros. De La Rosa define bien, y es que en el 2-0, en ese gol de Álvaro García Pascual, con asistencia de Raúl Pereira, del que ahora hablaremos, la jugada que hace Javier Ontiveros
es para sacarla los highlights y subirla en bucle, ¿no? Le viene un futbolista, le encima Ontiveros se marcha con un recorte rapidísimo y el siguiente futbolista del Al-Sadd, que lo tiene ya encimándole para quitarle la pelota, le tira un caño y encima pega un pase con el exterior. Bueno, es fútbol de salón, de verdad. Lo de Javi Ontiveros hoy ha sido una auténtica exhibición. Pase para que Raúl Pereira, que llega permanentemente a línea de fondo, la ponga al punto de penalti y García Pascual hace el 2-0. El 3-0 vino de un córner votado por Sergio Ortuño, que me ha gustado hoy también, y Álvaro García Pascual haciendo valer ese 1,91 m, ¿no?, de altura, con un testarazo, un cabezazo imparable para hacer un doblete en su cuenta personal. Creo que ya, si no me equivoco, es su tercer gol esta pretemporada, creo. Un García Pascual que, bueno, hay que confiar en él y hay que dejar un poco atrás ya todo el ruido que hubo en su llegada. La nota negativa ha sido las lesiones o las molestias de José Antonio de la Rosa, que tras un centro se dio un golpetazo contra una barandilla que le obligó a ser sustituido. Tenía el muslo derecho vendado, pero bueno, entiendo que es el dolor del golpe y que en unos días pues ya se curará. Quien preocupa más es Javi Ontiveros, que tenía un vendaje muy aparatoso en su tobillo derecho y que al final del encuentro iba cojeando sin poder prácticamente pisar el pie. Veremos qué tiene el Marbellí, pero esperemos que no sea nada grave porque la Liga ya está aquí y estaba teniendo buenas sensaciones ya en este encuentro. Muy bien Raúl Pereira, de verdad, un futbolista que tiene una profundidad tremenda, un cañón, un auténtico cañón en banda izquierda. Cómo llega a línea de fondo, la potencia que tiene, la velocidad, es brutal lo de Raúl Pereira, que si sigue creciendo así, si sigue haciendo buenos minutos en esta pretemporada y tirando la puerta hacia abajo, ojo, porque me consta que la dirección deportiva del Cádiz está muy pendiente desde hace tiempo a esta pretemporada de Raúl Pereira y quién sabe si no se gana un puesto en el primer equipo junto a Mario Climent. Destacar también a Alfred Caicedo, que es cierto que tampoco ha sido un partido descomunal del ecuatoriano, pero se le han visto más cosas, ¿no? Hoy le hemos podido ver un poquito más del joven lateral ecuatoriano, que la verdad se ha mostrado muy seguro en defensa, muy correcto. No recuerdo así ninguna jugada en la que haya pasado grandes apuros. Y oye, luego tiene potencia, tiene velocidad para llegar a línea de fondo. Muy bien Alfred Caicedo. Y ya el Cádiz, pues a pensar en el próximo sábado, en el Palmar, ante el Ceuta, el nuevo amistoso. Nada más, amigos. Buenas sensaciones en el Cádiz Club de Fútbol en las últimas semanas. Vamos a ver si sigue así la cosa y sobre todo si en ese encuentro de la jornada 1 ante el Club Deportivo Mirandés se empieza con buen pie y el Cádiz pues consigue su primer triunfo de la temporada. El 9 de agosto ante, como ya sabéis, Trofeo Carranza ante el Córdoba, uno de los equipos de Jussi Derrà. Así que veremos qué tal, porque las entradas ya sabéis que cuestan un precio de 2 euros y yo creo que va a haber buen ambiente en el nuevo Mirandilla. Amigos, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado este análisis de Jussi Derrà y brevemente comentado el encuentro, la victoria del Cádiz ante el Al-Sadd. Intentaré el sábado estar en el Palmar para poder grabar algunas cositas del encuentro ante el Ceuta. O bien me llevo la cámara o bien lo grabo desde el móvil, ya veré lo que hago para seguir trayendo por aquí mucho más contenido. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!